señores, y nos vamos a Luca. Más nada. Reggaetón italiano. Mira, Amigos, y hemos llegado a Luca, señores. Estoy en Luca, en una de las joyas que posee la ciudad de Toscana, y debo decirles que estoy frente a una de las murallas que cubren todo el pueblo como tal, que te la vas a encontrar de una vez al bajarte del tren. De verdad que es impresionante ver esta muralla tan grande, que lo que hacía era proteger la ciudad de lo que eran las inundaciones que habían en ese tiempo en la era medieval. Debo decirles que estas murallas también poseen pasadizos en el medio de la muralla, porque antes utilizaban estos pasadizos más que todo para atacar a los enemigos que estaban en el pie de lo que es la muralla. Está completamente abierto y esto lo utilizan también para poder movilizarse en la ciudad. Ya la muralla no funciona como una defensa. La muralla en este momento funciona más que todo como un parque. Me quedé sin aire. Funciona como un parque para que las personas cuando vengan paseen en bicicleta, hagan ejercicio, así como yo los necesito, para poder respirar mejor. ¡Chao! ¡Chao! Wow, qué locura estas calles tan angostas. La gente pasando como si nada, manejando bicicleta, mientras que pasan los carros de frente. ¿Qué habrá sucedido tanto aquí para que este pueblo siga igual de como era en el siglo XVI? Investiguémoslo. Las calles de Luca son tan angostas porque creció sin un plan urbanístico moderno. Además, mantiene su trazado medieval original. Esto dificultaba el acceso a los invasores y facilitaban la defensa en caso de ataques. Amigos, me encuentro frente a la iglesia de San Miguel. Aquí le dice San Michel. Y esto aquí antiguamente era un foro romano y construyeron la iglesia encima de ese foro romano. Esta iglesia tiene varias cosas resaltantes que hay que destacar. Por ejemplo, en la parte de arriba posee un ángel, un arcángel, que está como encima de lo que es toda la iglesia. Y aquí hay algo curioso, que esta iglesia tenía un campanario, pero el campanario no terminaron de construirlo. Y eso ha causado mucha curiosidad por las personas que viven aquí en esta ciudad, de qué pasó con el campanario, por qué no lo terminaron. Debo decirles que alrededor de toda esta iglesia hay bastantes tiendas comerciales de los cuales puedes venir a comer y también a comprar algunas cositas que de repente son importantes para llevarte a tu casa cuando estés aquí de visita a Luca. Por ejemplo, los souvenirs son ideales para que tú los puedas comprar, y también varias tiendas de ropa que puedes comprar cualquier atuendo italiano, porque el italiano se viste muy formalmente aquí. Así que bueno, cuando vengas para acá debes tomarlo como un punto estratégico para comenzar a hacer tu ruta por la ciudad, porque está bastante céntrica. Y recuerden que la ciudad de Luca es bastante pequeña, posee más de 130 iglesias. Puedo decirles que hay muchísimas iglesias por todos lados, y deben saber que la arquitectura de este lugar es completamente medieval, y esta ciudad está completamente cerrada a través de las murallas. Posee la muralla más completa de toda Italia, ya que no se ha dañado ninguna parte de su estructura para poder hacer carreteras o alguna vía alterna para poder agrandar un poco la ciudad. Está completa y posee 5 puertas de las cuales puedes entrar y salir a la ciudad. Pero ahí me estoy extendiendo mucho y ahora me voy a ir hacia la iglesia porque quiero conocerla por dentro y qué datos interesantes puedo darle de este lugar.
La iglesia de San Miguel es una de las iglesias más impresionantes de Lucca y un ejemplo destacado del estilo romántico pisano. Y su fachada de mármol blanco es de la más ornamentada de la ciudad, con columnas y esculturas detalladas. Esta iglesia se comenzó a construir en el siglo XI y se terminó en el siglo XIV. Dentro de la iglesia se encuentra San Davino, que era un peregrino de origen armenio que murió en Lucca en el año 1050 mientras viajaba hacia Santiago de Compostela, y su cuerpo fue colocado en un sarcófago de mármol dentro de la iglesia. Aquí se hacen festivales inmensos de cómics, incluso es el más grande de toda Italia. Lo realizan aquí en este pueblo y muchas personas vienen de todos los lugares del mundo para acá para ver este festival que capta entre niños y adultos y son amantes a lo que es el mundo cómic. Así que cuando vengas para acá, para Lucca, trata de ver si hay alguna manera de que puedas venir a ese evento si es que te gusta este tipo de exposiciones que realizan aquí. Así que, por ejemplo, les debo decir que hace 2 semanas hicieron el evento. Aquí presentaron una temática de la película El Gladiador y estuvo presente Totti, el jugador de fútbol que es un emblema de los italianos, y él estaba vestido de gladiador y estuvo aquí haciendo autógrafos a todas las personas de esta comunidad. Así que ya sabes, pueden pasar algunos eventos que te puedan de repente dejar con la boca abierta. ¿Quién no va a querer un autógrafo de Totti, ese futbolista tan emblemático de Italia? Así que vengan para acá y disfruten del mundo cómic en Lucca. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Suscríbete! ¡Es gratis! Aprende a que no puedes botar todo lo que te dé la gana en un bote, porque si no te van a multar. Y bueno, evítate esa multica porque te puede echar a perder el viaje y el presupuesto. En Italia son tan estrictos que tiras algo en el contenedor equivocado y los inspectores pueden rastrear la basura hasta tu dirección y ponerte una multa. Estas multas equivalen entre los 25 euros y los 500 euros, así que ten cuidado cuando estés viajando. Caminando por la ciudad no podíamos dejar de ir a visitar una de las torres medievales que todavía están en pie, como lo es la Torre de Guinichi. Yo estoy gordito, pero subí mis 230 escalones. He llegado a la cima de la torre más alta de Lucca. Estoy casi sin aire. Pero les voy a mostrar unas vistas de esta ciudad brutales. Esta torre es un símbolo de Lucca y destaca por los robles que crecen en su cima. Tiene una altura de 45 metros y desde arriba se puede ver toda Lucca, sus murallas y hasta los Alpes apuanos en días despejados. Fue construida en el siglo XIV por la familia Guinigi, una de las más ricas e influyentes de Lucca. Para subir a la torre tienes que pagar entre 5 a 7 euros por persona. Hay descuentos para estudiantes y grupos grandes. Definitivamente vale la pena por las vistas panorámicas y las fotos increíbles que puedes capturar desde arriba. Amigos, y sean bienvenidos a la Catedral de San Martín de Lucca. Si te fijas muy bien, la fachada no es completamente simétrica. Esto se debe a que cuando la estaban construyendo en el siglo XIII había una torre defensiva que no podían derribar. En lugar de modificar toda la estructura, simplemente hicieron a un lado más estrecho. La catedral alberga una de las reliquias más misteriosas de la Iglesia Católica, una gran cruz de madera con una imagen de Cristo. Según la leyenda, la estatua fue tallada por Nicodemo y llegó misteriosamente a Lucca en un barco sin tripulación en el siglo VIII, y se dice que su rostro no fue esculpido por manos humanas. Debo decirles que para poder entrar a la iglesia tuvimos que pagar nosotros 3 euros por cada persona. Esto es más que todo para ayudar a las personas de la iglesia para que se siga manteniendo estas estructuras tan lindas y tan llamativas para la ciudad. Yo no sé si ustedes sabían, pero Lucca posee más de 130 iglesias, de las cuales muchas datan desde el siglo V y son increíblemente bellas. A mí lo que me llama demasiado la atención, me parece muy loco, es que estas iglesias sean tan antiguas y están en perfecto estado. Es una locura. Es una locura, son bellísimas, son hermosas las pinturas.
todo te va a llamar muchísimo la atención. El techo pareciera que lo hubiesen pintado el día de ayer porque sus colores llamativos y eso no lo han retocado en bastante tiempo. Y me encanta ver cómo las personas sienten un orgullo tremendo de poder tener esta iglesia y estas iglesias que adornan la ciudad en muy buen estado. Yo no es que soy muy amante de estar yendo a la iglesia todo el tiempo, pero en Italia tienes que ir porque la mayoría de las pinturas emblemáticas del mundo están aquí. En este momento nosotros nos encontramos en la Piazza Grande, que esta viene siendo la Plaza de Napoleón. Pero me van a decir Napoleón Bonaparte, el francés. Pues sí, aquí estuvo la hermana de Napoleón Bonaparte y fue dueña de Lucca, y por eso es que esta ciudad mayormente fue amurallada, porque aquí se encuentra el palacio donde vivió la hermana de Napoleón. Esta plaza es el lugar donde muchas personas que viven aquí en Lucca, en las épocas navideñas o también cuando hacen eventos en la ciudad, se concentran aquí. Incluso me han comentado personas que viven aquí que aquí ha tocado el propio Lenny Kravitz en eventos que han hecho aquí en la ciudad referentes a la música. Vamos a seguir viendo qué es lo que nos puede mostrar Lucca y lo que nos queda Lucca, porque ya se nos está acabando la luz del sol. Bueno, ahorita me voy a montar, tengo que irme rápido a pasear por aquí por Lucca y me voy a montar aquí en esta bicicletica, pero miren el gentío que yo llevo montado aquí atrás, por favor. Esto parece una buceta. Alquilamos unas bicicletas compartidas y nos fuimos a dar una vuelta por toda la ciudad. Pudimos conocer gran parte de la muralla y algunas partes de la ciudad que no habíamos conocido. Bueno, nos dijeron que íbamos a hacer un paseo, pero no sabíamos que teníamos que pedalear. Y vamos 5 montados en el carrito y vamos subiendo un cerro inmenso. Ay, Dios mío, santo Dios, yo no quería rebajar las pastas. Estamos en la puerta de Santa María y aquí esta puerta que ustedes ven de estilo medieval es una de las que cierra todo lo que es la muralla, y aquí el 31 de diciembre es donde se reúne todo el pueblo para esperar las 12 de la noche del nuevo año. Entonces aquí colocan eventos, hacen tarimas, que si de repente ustedes no saben qué hacer, van a pasar el 31 de diciembre aquí en Italia y no hayan para dónde ir, vengan para acá, para Lucca, porque aquí se hacen tremendo eventos y la vas a pasar brutal. Bueno, nos acaba de pasar algo que yo creo que un turista le pasa esto y le da terror. Acaban de hacer un paro de transporte y los trenes están todos sin trabajar. Ahí ustedes pueden ver, todos los trenes están cancelados y miren las personas reclamando, claro, por supuesto, y las personas varadas aquí. Uy, están parados todos. Nos cancelaron todos los viajes y nosotros necesitamos retornar a Pisa para poder tomar el avión hacia Francia y de ahí hacer la conexión a Estados Unidos. Y ahí en la estación de trenes nos dijeron, o se van hoy en bus o nadie los va a llevar para allá, porque mañana también los buses van a parar y todo el mundo va a parar. Y señores, no hay transporte público aquí en Italia. Ay, Dios mío, qué terror. Así que nos estamos regresando, ya vienen los muchachos aquí en la parte de atrás. Vamos a ver si tomamos un bus para que nos dejen Pisa, porque ahí es donde sale nuestro vuelo hacia Francia. Bueno, deseennos suerte, porque de verdad, en este momento estoy nervioso. Amigo, y nunca llegaron los buses y tuvimos que pedirle el favor a un amigo para que nos dejara en Pisa y poder retornar a nuestra casa. Amigos, y bienvenidos a Pisa. La Torre de Pisa es uno de los monumentos más famosos del mundo y un ícono del arte y la arquitectura medieval. Y la torre forma parte de un conjunto de estructuras que conforman la Catedral de Pisa. Su propósito original era ser el campanario de la catedral, y esta torre se inclinó debido a una inestabilidad del suelo sobre en donde fue construida. La inclinación actual es de 3.97 grados, aunque en su punto máximo llegó a inclinarse a más de 5 grados. Gracias a los trabajos de reconstrucción, la torre ha sido estabilizada para evitar que siga inclinándose. Y si quieres tener la experiencia de poder subir a la torre, te cuesta 18 euros para adultos y 5 euros para menores de
18 años. Así que tome ese datazo. Otra cosa que nadie comenta es que si tú llegas a pisar la grama, tienes que pagar 25 euros. Así que por eso la gente se para encima de la reja para poder tomarse la foto allí. Porque si tú te pones de loco a querer meterte en la grama, sabes que tienes que pagar. No se pongan bravos si la gente les pide, por favor, tómeme una foto, porque mucha gente viene sola a viajar. Por ejemplo, yo le acabo de tomar una foto de una señora que la señora me dijo, no, yo me vine sola porque mi esposo es como un niño. Ese cada rato me está diciendo, me quiero sentar, me quiero sentar, me quiero ir. Entonces dijo, no, yo voy a hacer mi viaje sola para disfrutármela sola. ¿Y quién no va a querer disfrutarlo estando aquí? Que no salga alguien, me quiero ir, me quiero ir. No, por favor. Qué difícil es el tema de poder cuadrar la mano y la foto, y más cuando uno no conoce a la persona y te está pidiendo el favor. Pero salen buenas las fotos aquí. Venir a Pisa no solamente es ver la torre, sino también poder ingresar aquí al Duomo de Santa María, la catedral oficial de Pisa. Entrar a la catedral es completamente gratis, incluso en este momento hay misa, así que nosotros nos vamos a salir para respetar el momento y seguimos conociendo qué más podemos ver aquí en Pisa. Cuando estés aquí en la Catedral de Pisa te vas a dar cuenta de la puerta, que te va a llamar mucho la atención porque está tallada completamente con pinturas que reflejan la historia que escribían los apóstoles en la Biblia. Verlo es impresionante porque tiene unos detalles súper minuciosos que si uno lo ve, uno dice, wow, qué locura esa persona que talló esa puerta. Es muy bonito y te va a llamar mucho la atención, y mucha gente lo que viene es a tomarle fotos e incluso hasta grabarlo para llevarse ese recuerdo de este viaje aquí a Pisa. Definitivamente, Lucca y Pisa ofrecen una combinación perfecta de historia, arquitectura y un encanto toscano. Lucca sorprende con su ambiente medieval, sus calles estrechas y sus murallas bien conservadas. Mientras que Pisa, por otro lado, es más conocida y visitada por su famosa torre inclinada. Pero su encanto va más allá. Ambas ciudades tienen una excelente magia. Lucca es tranquila y acogedora, ideal para perderse del bullicio de la ciudad, mientras que Pisa es icónica y vibrante, con una historia fascinante detrás de la famosa torre, y juntas ofrecen una experiencia toscana inolvidable. Yo me despido dándole gracias como siempre a ustedes por ver el video completo, por suscribirse al canal y además por darle a la campanita para que YouTube les diga a ustedes cuándo es que subimos un video nuevo. Así que se les quiere muchísimo, diciéndole a todos ustedes chao, sayonara.